forma. Esta diapositiva, sí, claro, yo se la puedo Ajá. dar por el grupo de WhatsApp, se la Bueno, mando. mejor. Entonces que no se, no, que del espacio para atrás que no fue grabado, ya no es tanto lo que hay que explicar. La misma Ok. diapositiva para considerar un poquito, porque la verdad que usted no Está me bien, está imagina bien. cómo se siente. Entonces, miren, el tema del concepto, como decía, era asignarle un número. O sea, yo le voy a asignar un número a la posibilidad de que ocurra un evento. O sea, yo voy a medir con la probabilidad la mayor o menor posibilidad de que se dé un determinado resultado. Ahora bien, que puede ser exitoso o no. O sea, cuando yo hablo de probabilidad, yo tengo que mencionar el suceso elemental y el suceso compuesto. O sea, cuando usted habla de probabilidad, tiene que mencionar esos dos sucesos que están ahí. Usted tiene un suceso elemental y un suceso compuesto. Cuando usted habla de un suceso elemental, usted está hablando o usted podría decir si está formado por un único elemento del espacio muestral. O sea, por ejemplo, al tirar un dado, como teníamos el ejemplo del dado aquí, uno de los ejemplos que más usted puede, ¿cuál es la probabilidad de yo obtener un 5 en un dado? Y yo tiro un dado, la probabilidad de yo tener un 5, ¿verdad? Sería 1 sobre 6. Porque un dado tiene 6 números, yo tendría la probabilidad, la probabilidad de yo tener un 5, obviamente sería 1 sobre 6. Tengo el suceso compuesto. Se dice que el suceso compuesto si está formado por más de un elemento del espacio muestral. O sea, yo podría decir, para que entiendan más el tema de espacio de suceso compuesto, suceso elemental y suceso compuesto. ¿Sabe que un dado viene siendo esas sus caras? 1, 2, bueno, me salté el 3. 4, 5, 6. Viene siendo eso. Entonces, si yo, como mencioné, espero un 5, bueno, la probabilidad vendría siendo 1 de 6. Viene siendo un suceso elemental. O sea, está formado por un único elemento del espacio muestral. O sea, él está una sola vez. Ahora, cuando un suceso compuesto se dice que está formado por más de un elemento del espacio muestral. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de los dados, yo te diría a ti, si yo quiero tener un número par, o sea, tú puedes decir, mira, si es un número par, puede salir el 2, puede salir el 4 o puede salir el 3, el 6. Yo tendría entonces 1, 2, 3. Tengo 3 posibilidades sobre 6. Cuando se habla de números pares. Puede salir en 3 intentos o puede salir, tengo tres caras que son pares. Luego tengo lo que se llama, bueno, como aquí lo dice, eso se dice que es suceso elemental si está formado por un único elemento del espacio muestral. El suceso compuesto, si está formado por más de un elemento del espacio muestral, como hablábamos de los números pares. Y dentro de ello, entre los diferentes sucesos, usted va a destacar lo siguiente. Usted tiene el suceso seguro, que va a ser importante en su simulación. Como usted va a hacer una simulación, usted va a tener que saber lo que puede ocurrir, o lo que no puede ocurrir, o lo que puede salir contrario. O sea, que realmente es bien, cuando hablamos de probabilidad, o sea, los términos son muy sencillos, son muy manejables. Cuando usted habla de un suceso seguro, usted se está refiriendo a aquel que está formado por todos los resultados posibles del espacio muestral. Continuando con el ejemplo del dado. O sea, usted sabe que si usted lanza un dado, ¿qué usted qué va a salir? Va a salir un número del 1 al 6. O sea, dentro del espacio muestrado, eso es seguro, un suceso seguro que te salga un número del 1 al 6 en un dado. Eso es un suceso seguro. Si lo llevamos a una simulación, por ejemplo, a un banco, las operaciones que va a realizar el banco, ¿cuál puede ser en esa caja? ¿Cuál es el suceso seguro que puede ocurrir? Puede ser Un un depósito. depósito, puede ser un cambio de cheque, un retiro. O
Son cosas que pueden suceder. Suceso imposible es aquel que no ocurre nunca. O sea, y también se representa con este símbolo. Vamos a ver si tengo. Aquí yo lo vería así. Perdón, vamos a ponerlo aquí. Sería así. Un suceso imposible, que me salga un 7. Puede decir algo. En un dado. Porque usted sabe que va a ser imposible porque se supone que ese número no está en la cara del dado. No debería pasar. Ahora, ¿por qué te dirás? ¿Por qué es importante definirlo? Bueno, yo tengo que tomarlo en cuenta al momento de mi simulación. Debo de tomarlo en cuenta porque es que yo puedo decir o puedo preguntarme, si me sale ese 7, me gustaría que el sistema me avise porque no debería de pasar. Pero yo no diría, yo no le voy a decir 7, yo voy a comparar que si el número es menor que 1 o mayor que 6. ¿Verdad? Que diga que hubo un error, que es un suceso imposible, porque no debería de pasar. Pero como estamos trabajando con números aleatorios, usted tiene un rango de que usted quiere que lo tome en cuenta, porque usted va a estar trabajando con números aleatorios y haciendo sumatorias y cálculos en base a esos números aleatorios, que luego usted verá en un ejemplo que vamos a presentar. Creo que en la semana 4 hablamos de ese ejemplo. Donde usted ve ahí el cálculo de como matemática básica, como quien dice, tomando los tiempos, haciendo los cálculos de tiempo que me tomaría dar un servicio, en base a eso aplicándole algunas formulitas para llegar a un resultado final. Luego usted tiene el suceso contrario o complementario de otro suceso. O sea, vendría siendo, si usted tiene un suceso A, como el suceso que acontece cuando no ocurre, el suceso contrario a obtener un número par o un número impar, ¿cuál sería? El de un número par es un número par y viceversa. Número impar, exactamente. Si yo lo que estoy buscando es un número par, el suceso contrario de eso sería que me salga un número impar. Que lo podría representar así, con una A, el numerito ahí. Pero son de las cositas que quizás usted puede comenzar a tomar en cuenta. Yo tengo que un suceso seguro, que usted tiene que analizar en su simulación cuáles son los sucesos que deben ocurrir acá, qué no debe ocurrir. Por ejemplo, que en una transacción, si yo estoy evaluando tema de montos, bueno, que no sea negativa, porque si es un depósito no puede tomarme un valor negativo. El suceso imposible o el suceso contrario. Todo eso usted lo va evaluando, o sea, eso usted lo va aplicando al tema de su simulación. Luego Pero ese depósito negativo también puede suceder, profe. Un depósito negativo, ¿se puede dar? Están engañando a alguna gente ahora. Pero no debería. Te hacen un depósito fines de semana, como no puedes revisarlo. Luego no te cae. Y perdiste. Si vendes algo. Ya ahí sería más un engaño que un depósito negativo. Pero sí, se da mucho ese tema. La verdad que sí. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado para uno negociar. Miren, la probabilidad mide la mayor o menor posibilidad, como les mencioné, de que se dé un determinado resultado cuando se realiza un experimento aleatorio. Eso es lo que usted va a estar midiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? Porque, miren por qué es importante este tema de la probabilidad. Es bien sencillo, pero muchas veces a ustedes se les olvida aplicarlo cuando están haciendo la simulación. O sea, los conceptos son bien sencillos, porque son cosas que usted lo vive día a día cuando está analizando de que la probabilidad de que ocurra esto, de que ocurra aquello. Pero es importante que ustedes sepan, en el momento de yo hacer mi simulación, yo debo tomar en cuenta el tema de las probabilidades, porque yo voy a tener que jugar con esa probabilidad para asignar esos números random o para hacer esos cálculos. ¿Por qué voy a tener que jugar? Porque yo voy a tener que medir qué es más probable que ocurra en una fila de un banco, un depósito o un retiro. Por decirte algo. Usted sabe muy bien que la fila de retiro siempre es más grande que la de depósito. Para empezar por ahí.
En un salón, de los servicios que ofrecen, ¿qué es lo que siempre, dónde tú vas a tener la mayor cantidad de personas? ¿Haciendo qué transacción? El secado, ¿verdad? De pelo. Secado Pero de el pelo, corte sí. de pelo puede que ocurra, pero en una probabilidad menor, ¿verdad? Lavado y secado, son en caso como se dan. El cambio de color de pelo puede también que ocurra a una probabilidad menor, pero mayor probabilidad que el corte de pelo. O sea, esas son las cositas que usted debe tomar en cuenta. Aunque yo tengo otros servicios acá, pero ¿cuál es la probabilidad de que ocurra uno u otro? Entonces yo tengo que manejar ese numerito para que mi número random o mi simulación se le asigne el mayor flujo al suceso que más ocurre, que sería el secado de pelo, ¿verdad? Lavado de cabeza y secado de pelo. Sería eso. Pero existen otros servicios que usted tendría que evaluar también. Y también son muchas cosas que por eso le digo que es un tema más que difícil. Es un tema de sentarse a evaluar el proceso, desglosar las variables. Porque quizás usted nada más tome en cuenta, sí, mira, se cortó el pelo, se cambió, se hizo esto. Pero puede que una persona vaya y se haga los tres servicios, un solo cliente. Porque una persona podría lavarse el cabello, secado, cambiarse el color y también cortarse el pelo. Se puede dar. Ahora, ¿cuál es la probabilidad que ocurra? Bueno, es menor, pero un solo cliente tuyo también puede tener los tres servicios. Entonces ya usted lo va escalando, lo va agregando en diferentes grupos para que su simulación lo tome en cuenta. Todo eso. Y al final recuerde que su simulación va a tener un objetivo. Casi siempre en ese tipo de simulaciones te va a medir, bueno, el tiempo que yo, o la cantidad de personas que yo debería atender. O en base al Maximizar el servicio, costo, ¿verdad? exactamente. O si yo debo agregar una caja, o como hacen en los supermercados, en qué momento yo debo de agregar una caja rápida, porque ustedes saben que a veces se activa y a veces no. Hay algunos supermercados no siempre está habilitada. Ellos saben cuándo van a activar esa caja rápida, cuándo conviene, cuándo me conviene a mí sacar a una persona que está haciendo otra cosa y traerla aquí a una caja rápida, en vez de tener una persona siempre ahí en caja rápida. O sea, todo eso tienen que ir evaluándola. Luego usted tiene las probabilidades, es un valor, como decía ahí, entre 0 y 1. O sea, aquí tengo yo el suceso imposible, otra vez mencionándolo, que tengo mira, algo interesante aquí, como te dice, el seguro, que obviamente va a ser el 100%, y el imposible que va a ser el 0%. Es decir, que el 0 me va a representar el imposible y el 1 me va a representar el seguro. Entonces acá, fíjense aquí, como mencionábamos el 5, yo tenía la probabilidad de un sexto. O sea, 1 de 6. La cara de una moneda, fíjense que para que me salga cara o cruz, bueno, va a ser el 50% de que salga uno u otra. Y aquí la probabilidad que yo tengo de que me salga una pelota azul, de yo en una canasta seleccionar una pelota azul, viene siendo 4 sobre 5. Esa sería mi probabilidad. Profe, Ajá. me disculpo para intervenir ahí. En lo que corresponde a la moneda, yo tengo una pequeña simulación de la moneda y también se puede poner otra variable ¿Cuál sería ahí? que quede parada, profe. ¿Existe esa probabilidad? Existe la probabilidad. Pero Se lo vi mínimo, yo en ¿verdad? una película un día. En una Pero, película vi eso. Pero puede pasar, puede pasar. yo tengo la simulación hecha ya. O sea, puede pasar, aunque fíjate ahí en Sí. esa probabilidad, el porcentaje que le va a poner de ocurrencia, eso va a ser mínimo, 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 que cuando tenga 5.000 0.1. lanzamientos, quizás va a Sí, ocurrir ese muy. suceso. Sí. Pero se puede dar, se puede dar. Ahora, de que se dé, está raro, pero puede de que sí. Nadie sabe. Pero yo puse la simulación en 1000 veces y sale por lo menos 2 veces de que quede parada. Exactamente, va a ocurrir, por eso le digo que tienen que tomar en cuenta cuando te van a hacer sus simulaciones, tienen que tomar en cuenta el tema del tiempo realmente de ocurrencia de cada una de las variables.
de cada una de ellas. Vamos a ver quién es que está intentando entrar. Profe, porque dijimos que era a las 7:30. Pero yo tiré por el grupo a las 7. Se Yo confirmó que vi era uno que decía 7:30, no sé. no, se hizo la propuesta a las 7:30, pero habíamos Bueno. que no podíamos estar. Ajá, Lo que porque pasa es que había un algunos grupo que Teníamos tenían clase que irse a las 8. tenemos clase a las 8, entonces por eso se discutió y lo pusimos a las 7. Vamos a ver acá. Bien. Entonces ahí con el suceso, como les decía, teníamos ahí la probabilidad de que una canasta, si vas a sacar una pelota azul, bueno, sería 4 sobre 5. Ahora, si fuera la verde, ¿cómo sería ahí? 1/5. Exacto. 1 de 4. No, 1/5. 1/5, 1/5, porque tengo 5. Entonces, miren aquí, en los métodos de medición de probabilidad, esta formulita usted la va a usar mucho, porque prácticamente usted va a tener uno de los métodos más utilizados, es aplicando la regla de la place, así. Define la probabilidad de un suceso como el cociente entre casos favorables y casos posibles. Aquí tengo yo casos favorables entre el número de casos posibles. Es decir, la probabilidad de lanzar un dado que salga el número 3. Ese sería el caso favorable. Es tan solo 1, ¿verdad? Mientras que los casos posibles serían 6. Yo tendría mi caso favorable de que salga el número 3 en el lanzamiento de un dado, sería 1. Los casos posibles serían 6, porque pueden salir 6 números diferentes, ¿verdad? Entonces yo hago esa división. Si usted divide 1 entre 6, le va a dar 0.166. Y en total, usted va a tener un 16.6%. O sea, eso es lo que usted va a tener ahí. Y así va a continuar. Luego usted va a decir, si fuera un número par, ¿sabe que usted va a tener 3 sobre 6? Y por ahí María se va. O sea, usted va a continuar con ese tema de los casos favorables. Y esa sería una formulita básica que usted utilizaría para trabajar con el tema de las probabilidades. Bueno, aquí usted va a tener un tipo de simulación que hoy simplemente la voy a mencionar, pero luego para ir evaluándola una por una según vaya transcurriendo la clase de la simulación, porque usted va, dependiendo, usted va a tener que explicar el tipo de simulación que usted va a hacer, si va a ser estática versus dinámica. O sea, aquí está la pregunta clave que usted va a tomar en cuenta para decidir si ese modelo es estático o dinámico. Pero para no poner todo de golpe, lo iremos mencionando. Vamos a tomar una clase para hablar prácticamente de estos aspectos nada más. Pero para mencionar, para usted decidir si es estática versus dinámica, usted tiene que preguntarse para saber el tipo de simulación que usted está presentando. ¿Tiene el tiempo algún impacto en el modelo? Esa es la pregunta que usted debe hacerse para decidir si va a ser estática o dinámica su simulación. Si tiene cambios continuos versus cambio discreto. ¿Puede el estado del sistema cambiar continuamente o solo en puntos discretos en el tiempo? Si es determinístico versus estocástico. ¿Es todo lo posible que ocurra o existe incertidumbre? Y luego usted tiene modelos más operacionales como dinámicos, cambios discretos, estocásticos. Pero no se preocupe que cada uno de ellos durante el curso lo iremos mencionando y desglosando para abundar un poquito más en cada uno de esos temas y siempre lo vamos a estar mencionando. Antes de uno comenzar a entrar en profundidad, bueno, usted va a tener una investigación, una tareita que usted habla de esos tipos de simulaciones y así ya usted va a tener una idea también y así lo debatimos un poquito mejor el tema. Profe, ese PDF usted no lo va a facilitar. Sí, sí.
Luego tenemos el... bueno, aquí, como mencionamos en la última presentación que yo tuve, donde hablábamos de los sistemas, que era, que como yo le mencionaba, muchas veces cuando uno va a trabajar con este tipo de simulaciones, eh, vuelvo y les repito, uno tiene que saber el para qué yo voy a simular. O sea, cuál es mi objetivo. O sea, cuándo yo voy a simular, que lo hablamos en la clase pasada. O sea, usted sabe que si voy a simular es que el sistema real no existe. O experimentar con ese sistema se complica, porque sería peligroso, podría causar desastre, podría dañar tal vez la base de datos, corromperla. O un sistema muy complejo. O sea, yo tengo que tomar todo eso en cuenta. Y también un tema que te debemos manejar cuando usted va a hacer una simulación. Mire, cuando usted va a hacer una simulación, miren, bueno, los modelos acá, que son de los modelos, miren, que por eso dije que lo voy a ir tratando punto por punto, porque le iré asignando de algunas exposiciones para ir tratándolo en diferentes clases. Miren ahí cómo tiene el modelo dinámico. Yo tengo modelo de tiempo discreto, modelo de eventos discretos, modelo de tiempo continuo, modelo híbrido, modelos de parámetros concentrados, y así sucesivamente. Cada uno de ellos va a manejar una distribución y un tipo de variables ahí que usted va a tener que saber. El tipo de simulación que usted me va a presentar, tiene que saber, por eso estaban estas preguntitas aquí. El tipo de simulación sería para saber qué modelo seleccionar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los errores comunes que uno comete en la simulación, muchas veces uno tiene un nivel de detalle inapropiado. O sea, muchas veces un modelo analítico es menos detallado que un modelo de simulación. O sea, cuando usted va a simular, ¿qué es lo que usted hace? Usted va a tener acá eh, muchas suposiciones, cosas que puedan ocurrir, que usted va a tratar de simplificarlas. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe muy bien que usted está limitado por un tiempo. O sea, al momento de simular, usted está limitado por un tiempo. O sea, si usted le agrega más detalle a su simulación o a última hora quiere agregarle más variables, simplemente por agregarle, que muchas veces cometemos error, no la analizamos bien y a veces la vemos simple o no nos arroja el resultado que queríamos porque no hicimos una buena evaluación al inicio, entonces nos complicamos. Entonces, cuando usted le agrega más detalle, significa que usted va a necesitar más tiempo, que usted está incrementando la posibilidad de errores y también está incrementando el tiempo de corrida del modelo de simulación. O sea, en conclusión, que quizás muchas veces más detalle no necesariamente significa que la simulación sea mejor, porque usted va a requerir más conocimientos. También a veces utilizamos el lenguaje, no el lenguaje adecuado para la simulación. Bueno, existen muchísimos. Yo no me concentro tanto en que usted aprenda un lenguaje de simulación, porque la probabilidad de que usted haga una muchas veces ya con un lenguaje como Python, el mismo C, PHP, o sea, usted hace simulaciones buenísimas en base a cosas que usted quiera hacer. Y también que la simulación, por así decirlo, aunque sí la utilizamos, pues no son tan comunes, por lo mismo que mencionamos, de que salen aparte de que sale muy costosa, realmente para tú hacer modelos de simulaciones, tú tendrías que dedicarte realmente a eso. Y no muchos profesionales están dispuestos a dedicarse nada más a eso, porque vamos a estar claros, tampoco es que la demanda, yo tenga tanta demanda de que para yo hacer proyectos de simulaciones, por así decirlo. Muchas veces usted tiene también modelos no verificados. O sea, los modelos de simulación son generalmente programas grandes. También usted puede crear modelos inválidos o también, yo hablaba ahorita del tema de detalle, pero también a veces usted tiene simulaciones muy cortas. O sea, por tratar de ahorrar tiempo y por hacerlo rápido, hace simulaciones muy cortas. O sea, hacer simulaciones muy cortas, usted sabe que esas simulaciones van a depender, te va a tener un resultado, un histórico.
Entonces quizás ese histórico no me representa, o esos resultados que me arrojó esa simulación no me va a representar el sistema real. O sea que yo también tengo que evaluar esa parte. Y una parte importantísima también, que luego estaremos hablando en una clase que se dedica prácticamente a hablar de eso, de los números aleatorios, que usted utiliza el generador de números aleatorios inadecuado. O sea, estábamos hablando ahorita de la probabilidad de ocurrencia de algunas variables. Entonces usted sabe que usted va a generar unos números aleatorios ahí que tienen que ser tomados en cuenta en base a un tiempo para que te genere situaciones o tiempos lo más parecido a la realidad, en un rango. Porque obviamente tú sabes, por ejemplo, una peluquería, nosotros los hombres sabemos que si el peluquero no es amigo de nosotros y tú te fuiste a dar los cortes, tú vas a terminar en 15 a 20 minutos. Pero si es amigo tuyo, fácilmente tú vas a terminar en 1 hora. Pero más o menos anda por ahí de 15 a 30 minutos. Es decir, que tú vas a tener un tiempo mínimo de 15 y un tiempo máximo de 30. Ahora, no todo el mundo va a terminar en 15 minutos ni en 30 minutos. Va a estar en ese rango. O sea, tu simulación tiene que generar números aleatorios en base a ese tiempo. Luego veremos alguna fórmula, cómo usted lo irá trabajando. También usted puede crear simulaciones que no le funcionen, como vamos a poner como metas inalcanzables. O sea, usted se traza una simulación, una evaluación, que quizá usted no va a dominar, no domina esa área o no va a recuperar la suficiente información para lograrla con éxito y se le puede complicar. O sea, son muchas cosas que usted debe tomar en cuenta. Como se hablaba, como le mencioné, el tema del modelo de tiempo continuo, pero dije que eso lo vamos a hablar después. A lo mejor ese tema de tiempo continuo y los estados, ya lo vamos a evaluar ahí con sus formulitas, cada uno de ellos. Iremos tocándolo así según vaya pasando algunas clases. Porque sí, porque hay también unos tipos de simulación que hay que tratarla, como la de Monte Carlo, no sé si estarán escuchando en un momento, que incluso tienen muchísimos ejemplos de esa simulación en diferentes lenguajes de programación. Tienen una simulación por trazas, simulación por eventos discretos y así sucesivamente. Muchísimos ejemplos que te van a ayudar porque cada una de ellas va a tener su formulita y va a tener una forma de generar números aleatorios, va a tener una forma de seleccionar la semilla. O sea, usted va a tener mucha información en cada uno de ellos que usted va a tener que saber manejarlas. Sobre todo el número de generación sobre todo la generación de variables aleatorias, porque ahí prácticamente que usted va a tener, vamos a decirlo así, el control de lo que va a suceder en su simulación. O sea, que tampoco es que usted va a venir y a lo loco a poner los números, no. Hay una forma de hacerlo y digamos de ir manejándolo. Miren, la clase 2 yo les dije era bien sencilla, con términos muy manejables, pero eso no quita que usted sepa que tiene que dedicarle un poquito de tiempo a los términos, leer un poquito sobre la probabilidad y lo que mencioné hoy, cuando usted está haciendo su simulación. O sea, que usted tome en cuenta todas esas variables, que usted sepa que yo tengo servicios, pero que esos servicios tienen un tiempo. O sea, y ese tiempo lo vamos a ver si va a ser por individuo o un individuo puede ocupar los 3 servicios. Porque yo tengo entendido que en los bancos, si vamos a un tema de bancos, por usuario no te permiten más de 3 transacciones. O sea, quiere decir que un suceso seguro que tú me hagas de una de 3, por ejemplo. Y un suceso imposible sería que tú me hagas 4 transacciones cuando simplemente se te permiten 3. No debería ocurrir que te permitiste 4. O sea, de esa manera que yo quiero que usted comience a pensar en la simulación que usted va a realizar. O sea, cuando usted comienza a seleccionar sus variables, usted comienza a definir sus sucesos de ocurrencias.
en su simulación usted sepa lo que me va a decir. Eso es lo que más me interesa. Que usted sepa lo que usted está hablando. Profe, una idea. Podría ser también en una estación de combustible que vamos a suponer un bombero que dé el servicio, vamos a decir, atienda a 3 vehículos y 3 motoristas. Usted sabe que hay bombas que tienen solamente 2 estaciones con 2 empleados y muchas veces utilizan una para motoristas y otra para vehículos, pero hay sitios que tienen una gran cantidad de motores y tal vez la fila, no hay tanto espacio para los vehículos. Bueno, pues podrían hacer una cierta organización para la venta de combustible que motores y viceversa, pero eso conlleva otra organización para hacerlo con la fila y eso, pero es poniendo una idea. Sí, sí, no, y que podrían, por ejemplo, serían casos que se podría simular para ver si conviene habilitar la nueva bomba, o si no tenemos el espacio para la bomba, ¿cómo podría organizarnos para que funcione mejor? Ustedes se dan cuenta, Añade, profe. antes ustedes se recuerdan que en los bancos tú tenías una fila de depósito, una fila del tema de Tarjeta retiro. y Y luego tenían con un formato de que llamamos 1 y 1, luego habilitaron una caja nada más para depósito, o sea, cambió mucho. Y era en base a cómo iban el tema del procedimiento, del mismo procedimiento. Miren ahora con el tema de COP19, hay mucha gente que no sabe que tú puedes hacer citas en los bancos. Por ejemplo, en el Popular, tú puedes hacer una cita y no tienes que hacer fila. O sea, yo cuando llegué al Banco Popular ahí, llamaron un rebú cuando yo llegué y no había nadie, oye, literal, nadie. Yo llegué y yo vi que decía donde porque yo leí el instructivo, llego, me pongo como más o menos adelante y todo el mundo como que me está viendo. Entonces viene una muchacha afuera y me pregunta, y le digo, ya no, yo tengo cita. Dice ella, sí, ven, pasa. Ya tú sabes, que es rebú con la gente. No, que llego ahora mismo, yo estoy aquí desde las 10 de la mañana. Y es verdad, la fila no se movía. Pero no se movía porque si yo tenía cita, yo llegaba, de una vez digitaban mi número y ya yo estaba a la espera para que me atendieran. O sea, que la gente que estaba haciendo fila simplemente estaban ahí porque ni leyeron, pero estaba mal implementado. El tema de simulación de ellos, vamos a decir, si hubiesen simulado, el proceso en sí estaba pésimo. ¿Por qué? Porque tenían una fila para empezar por ahí enorme, pero también había un tema de verdad que no era justo con el tema de distribuciones del tiempo de asignación. O sea, yo que llegaba por una cita, tú tenías que tener habilitado una caja para una cita, no la misma que tenía para la fila. ¿Por qué? Porque entonces todo el que tenía cita iba a llegar y los que estaban ahí en fila, esa fila no se iba a mover casi, porque siempre iban a estar atendiendo a una persona. Por ejemplo, mira a mí, que yo iba a abrir una cuenta nueva, duraron 3 horas conmigo. 3 horas en ese proceso. Yo odié al ingeniero de sistema del Banco Popular, porque el sistema cada vez que me pedían un dato, aguántese que el sistema está un poquito lento. Y yo no me decía, Dios mío, este tigre no hizo esto prosidio, no utilizó vistas, no puede ser. ¿Cómo el Banco Popular contrató a una gente que me haga este sistema así? O sea, yo duré 3 horas y no era porque no me atendieran rápido, era el sistema. Cada vez que hacían un paso, había que esperar que él pensara, que le diera la gana de guardar, o de traer la información, o de enviarme el mensaje que me tenía que enviar. Un proceso. Profe, disculpe, tal vez se sale un poquito del tema, pero sí tengo cierta curiosidad con esa parte. Yo me he dado cuenta que en diferentes instituciones siempre sucede lo mismo. Yo trabajo especialmente, dicho sea de paso, me voy a presentar porque debí de hacerlo tal vez antes. Disculpen que empecé un par de minutos después. Mi nombre es Francisco Gil y yo trabajo en Claro, Dominicana. Y soy de Santiago, pero vivo en Navarrete. Entonces, mi inquietud es la siguiente, profe. Yo he notado eso en varias empresas
que el sistema está muy lento, que esto. Me gustaría entonces hacerle, a ver si usted me da alguna idea. ¿A qué usted cree que se le puede achacar, vamos a decirlo así, ese tipo de situaciones? ¿Al sistema en sí o a las redes? Van de la mano. Te voy a decir por qué. Lo primero que ustedes, mientras no dieron aquí ingeniería de, bueno, lo vieron ingeniería de software, pero no lo aplican. En ingeniería de software se le dijo a ustedes que tú tienes que ver en qué arquitectura, para qué arquitectura tú vas a programar. ¿Qué pasa? Nosotros simplemente programamos y no nos fijamos en qué arquitectura va a funcionar, si es cliente servidor, si es distribuido. No nos fijamos si es peer-to-peer. Simplemente programamos. Y luego buscamos la forma de instalarlo y que funcione. Para empezar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Casi siempre es por el problema de que nosotros entendemos que siempre hacemos experimentos con pocos registros y no le damos importancia ni al tipo de datos, no le damos importancia al tipo de datos que vamos a manejar en una base de datos, que es importantísimo en el momento de que esto se consulta. No es lo mismo que yo consulte un valor booleano que a un string. O sea, el tiempo en memoria o la capacidad de carga en memoria con un booleano es mínima comparada con un string, el tamaño que me va a ocupar. Entonces, con los procedimientos almacenados, va a hacer la consulta directamente a la base de datos. O sea, te la va a traer rapidísimo. Aparte de que te la va a traer rápido, también tú tienes que crearle los índices. ¿Por qué? Porque los índices te van a hacer una función como un libro, su nombre lo dice. Una vez que ya tú hiciste una consulta, él la va a tener ahí y luego la va a buscar más rápido. Ahora, el tema de la red también influye a veces que la mayoría de personas lo que hacen es que crean un sistema y crean una carpeta compartida. ¿Qué pasa? Automáticamente yo comienzo a todo el mundo a hacerme consulta, me van a saturar el enlace. Y ahí también puede que influya un poquito la red. Más es el tema del diseño, más el tema de la base de datos, pero también la red puede impactar debido a que la mayoría hacen una carpeta, la comparten y comparten el icono a cada usuario. Hay muchísimas opciones. ¿Qué tú puedes hacer? Yo puedo hacer un dominio y poner cada PC dentro de un dominio. Yo puedo hacer conexiones que sean por remote desktop. O sea, que las personas me trabajen directamente dentro del servidor. Ellos simplemente tragan una impresión, pero todos los procesos yo lo voy a hacer directamente al servidor, no por la red. Entonces, muchas veces cometemos ese tipo de instalación y eso complica todavía más al sistema. Casi siempre los problemas que tienen los sistemas son esos. Te lo digo porque muchas empresas, vamos a suponer, y pasa eso. Y hay muchas que la ponen en un dominio y otras casi siempre la que le deciden comprar la licencia, tú la pones por remote desktop y la diferencia del cielo a la tierra cuando están trabajando. O sea, más, por ejemplo, yo tenía, bueno, con ustedes mismos en Claro, tengo en Claro Cloud, tenemos servidores y bueno, como estaba dentro de la misma red de Claro, yo voy a una empresa, está dentro de la misma red de Claro y ellos la tenían por la red, el icono. Y de contabilidad se quejaban cuando tiraban un reporte que te iba a devolver 1000 y pico de páginas, eso duraba una hora prácticamente. Y cuando yo llego, yo digo que vamos a una prueba y la conecté vía remote desktop. Yo le digo, tira el reporte. El reporte dura 4 minutos. Dice, ¿qué fue lo que tú hiciste? No dice nada. Tú estás conectado ahora mismo directamente a Santo Domingo haciendo tu consulta. No, tú no estás pasando por todos los saltos que tienes que hacer para traer ese reporte. Simple y llanamente. Profe, y en ese caso, que poniendo que trabajen directamente desde el servidor, ¿no trae un pequeño tema con relación a la seguridad? No, porque que tú vas a ser tus usuarios, tu política. Okay. O sea, porque tú sabes que un servidor tú vas a hacer política, tú vas a ser usuarios que simplemente van a correr una aplicación. No pueden instalarte nada, tú no van a tener permiso a nada. O sea, va a ser un usuario de un dominio donde tú le vas a restringir la seguridad. Totalmente. Bien. Simplemente son usuarios, no administradores. ¿Tú eres de la parte de empresa o...? No, yo trabajo en en la planta externa, lo que es en la reparación de ADSL, internet, todo lo que tiene que ver con voz y datos. Ah, bueno, porque yo sé que yo interactuaba mucho con un Francisco de Claro, pues no sé si era tú, porque me he ido topando así acá en Guapa con la mayoría. Ya. Bueno, yo... Quizás, no sé si tú has trabajado Banca La Suerte, Joel Sport, Real, King Sport.
Bueno, yo trabajaba en la suerte, duré un buen tiempo allá. Ah, bueno, pues entonces tú fácilmente me conoces. Bueno, por teléfono, la mayoría me conoce Es por teléfono. posible, créeme que sí. La Pero no, mayoría por teléfono. un día de esto, si Dios quiere personal, cuando viene a ver, no, parece Así que es. no podamos ver. Sí. Mira, mi gente, por el Una tema de pregunta, hoy, Francisco, Tomás. ajá, Para trabajar con servidores se necesita entonces una IP fija, ¿no? claro. O Sí, sea, no es que es tú necesites una que recomendable. funcione. Una cosa, Eso mira, te lo eso voy es a lo decir, principal, ¿verdad? una cosa que tú la necesites, pero vamos a poner así, buenas prácticas, tú tienes que ponerle un IP fijo. Sí. Porque si ese IP te cambió, ya entonces ahí, ¿a dónde se va a direccionar? Miren, el sistema operativo, ustedes la dieron esa materia ya, ¿verdad? Sí. Bueno, el sistema operativo, yo siempre trato cuando la doy, la oriento mucho a eso, a crear un servidor, a crear un dominio, a crear una VPN. O sea, que ustedes como ingeniero también vean, porque esa parte muchas veces a usted le toca enfrentarse a un servidor. Y cuando llega una empresa y usted no sabe si la computadora está en un dominio o no está en un dominio, se te puede complicar muchísimo al momento de tú hacer una implementación de un sistema. Que son cosas que usted sabe que tiene que manejarla. El tema de cuando yo vaya a implementar, por lo menos lo básico de un servidor, yo tengo que saber implementar un dominio, por lo menos. O darme cuenta si la PC del usuario final o el servidor que yo voy a instalar está manejando un dominio, para saber cómo yo voy a hacer esa instalación. Es importante que sepan manejarlo. Bueno, miren, por hoy lo vamos a dejar aquí, porque yo sé que tengo también algunos estudiantes y como les dije, el tema también era bien manejable. Lo que sí quiero, aparte de no importa que sea bien manejable, es que usted lo aplique, o sea, léalo y en el momento de usted comenzar con su simulación, vaya trabajándolo de esa manera, como lo estamos presentando aquí, que no se le vaya a olvidar. Que después usted viene y me pone una variable ahí, unos usuarios, unos números que yo no sé de dónde que lo sacan, entonces luego no lo saben explicar. Que ponen, mira, tanto tiempo. Yo le pregunto, ¿y cómo tú determinaste ese tiempo? Bueno, para la simulación, pero no, que no puede ser así. Más o menos tiene que tener una idea, el porqué de las cosas, diría yo. Así que nos estamos viendo este próximo domingo, si el profesor continúa vivo. No, pues nadie sabe, porque te digo que te mata de un pronto, ¡pa! Nadie sabe. Ya yo estoy haciendo el testamento, por si acaso. Estoy Cógelo por ahí, profe, déjenme encargo, estoy déjenme dejando encargo. toda la deuda de que, mira, mami tiene que pagarme Deuda tal. no, profe, deuda no. Actitud, profe, actitud sobre todo, No, ¿eh? profe, si usted no ha tomado de nada y está así, creo que ¿Verdad usted va a que salir se va a bien. morir? Hombre, Es lo que se va a morir, yo soy una gente positiva. Ya. por supuesto. Profe, para Bien. participar del grupo, ¿democráticamente o democráticamente? No, y vine para asegurarlo todo. Es más, yo voy a tener la nota publicada. Le voy a decir a la esposa mía: mira, si me pasa algo, estos muchachos son buenos, son míos, toditos. ¿Qué nota? Oye, eso. Para dejarlo. Profe, póngase a tratarse, A ustedes lo voy a dejar asegurado. póngase a tratarse la enfermedad, el asunto y olvídese del testamento y todo eso. Lo primero es medicar. No, es verdad, es verdad, es verdad. De verdad, Mira, le profe. voy a enviar déjame ver aquí la probabilidad. Si es esta. Déjame. Envíela, please. Bueno, te va a subir este documento a la Se la plataforma. envío por el grupo. Déjame confirmar que sea esto. No voy a hacer cosas que yo. Sí, ya veo ahí un mensaje. Entonces, mira, nos estaremos viendo el domingo a la misma hora de clase. Mediante. Ya ahí sí vamos a tratar algunos temitas de números rectangulares. Mira, esta materia, la verdad, no es complicada. Lo que le puede ponerse un poquito tedioso si ustedes dejan el tema de la simulación, no comienzan a ver los pasos que vimos en la primera clase y tratar de comenzar a entenderlos. Eso sí se le puede complicar al final. Por eso Profe, no, usted lo subió el video de la primera clase, o yo estaba buscando y no. no grabé eso. Yo creo que yo ni lo grabé. Oh, ya, ok. Sí, él grabó. ¿Yo grabé? Sí, yo lo vi. Ah, Sabía bueno. que estaba grabando, porque no he visto la grabación, porque yo vi que te estaba grabando. No, pues déjame ver, yo la busco entonces en el correo. Si lo tengo, lo va para arriba. Compártelo, por favor, entonces, para darle una checadita. Chévere. Mira, pues ya ustedes saben, Que se nos vemos mejore, profe. el domingo, con Dios mediante, el profesor va a estar manítido, con Dios mediante, porque la garganta, la verdad, señores, yo hablar me complica un ching a veces. Pero Ya.
parte del proceso. Así que ya Lo ustedes va- saben. Se Los me cuidan. vapores, los vapores. Sí. ¿Domingo a qué hora, profe? ¿Cómo fue? ¿Domingo a qué hora? No, hora de clase, normal. Ok. A las 12. Exactamente. Con el arrocito cocinando. Ay, ay, ay. Ok. Ya ustedes saben, se cuidan. Bye, buenas noches.